La disfunción eréctil. Definitivamente, la disfunción eréctil sigue siendo un tema tabú para muchas personas, a pesar de que es más frecuente de lo que usted imagina. Este problema puede ser un síntoma de una afección física o psicológica, pudiendo ocasionar estrés, problemas en las relaciones y baja autoestima. El síntoma principal es la imposibilidad de un hombre para conseguir o mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones íntimas. En este caso, un grave error es la automedicación. Solamente el médico especialista puede ofrecerle la información que necesita y el tratamiento adecuado. ¿Quiere saber cuáles son las causas y cómo resolver este problema? Entonces no se pierda la siguiente entrevista sobre disfunción eréctil, aquí en Buenas Manos. Muy bien, tema interesante, polémico para algunos, pero es bueno tocarlo, es bueno que usted en casa esté muy atento y con la seriedad que se necesita conocer y saber acerca de la disfunción eréctil. Para hacerlo tenemos que hablarlo con un especialista, como siempre, de confianza, en este caso el doctor Ricardo Llana, especialista en urología, que nos visita después de mucho tiempo. Doctor, bienvenido en Buenas Manos. Bien, buenos días a toda la población de Atevitarte. Doctor, conversábamos en el consultorio donde usted atiende y hablábamos acerca de qué tema sería ideal tocar aquí en el programa. Y es que muchos de los casos que se le presentan en su consultorio es precisamente el tema de disfunción eréctil. Doctor, ¿qué es? ¿Se nos puede aclarar el panorama para no tener ninguna duda específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de disfunción eréctil? Sí, es bueno tener el concepto bien claro en lo que es disfunción eréctil. La disfunción eréctil es aquel paciente que padece permanentemente, con cierta frecuencia, que no erecta bien o que no puede mantener la erección para tener una relación sexual. No es aquel paciente, por ejemplo, que ocasionalmente, por alguna razón, no tiene una erección y en ese momento a veces se siente un poco mal, ¿no? Eso no es disfunción eréctil. Estamos hablando, doctor, cuando ya es permanentemente o frecuentemente, ¿no? Exacto. Eso es la definición correcta para decir que un paciente tiene disfunción eréctil. ¿Desde qué momento se puede presentar este problema, doctor? ¿Desde qué edad? Porque se habla mucho también de que la edad es una de las causas. Puede ser a cualquier edad. Puede ser jóvenes y como puede ser de pacientes de mucha edad. Obviamente la edad tiene mucho que ver porque cuanto más edad se tiene más complicaciones de salud y eso va a comprometer en la erección de los pacientes, ¿no? Y aparte de la edad, doctor, ¿hay algunas otras causas que provoquen la disfunción eréctil? Hay muchas causas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hablamos lo psicológico. Okay. En lo psicológico, pacientes que tienen, por ejemplo, insomnio, pacientes que tienen depresión, pacientes que de repente tienen problemas con la pareja, ¿no? Estos pacientes van a tener ese tipo de problemas. Otro tipo, por ejemplo, los pacientes que tienen lesiones vasculares. Enfermedades que van a producir lesiones vasculares, por ejemplo, como la hipertensión arterial, la diabetes, el consumo, por ejemplo, alto de algunas sustancias que va a ir afectando directamente a los vasos sanguíneos. ¿Y por qué las personas que presentan estas enfermedades pueden tener el riesgo de padecer luego de disfunción eréctil? Lo que pasa es que en una erección, el vaso, o sea, la sangre va a llegar hacia el pene. Entonces tenemos que tener la sangre que llega, o sea, la bomba que va a llegar, que va a llenar el pene, y la recepción, que son los vasos que se tienen que distender. Ese es el fenómeno de la erección fisiológica. Entonces, si hay una alteración de la sangre que llega y va a llenar los vasos sanguíneos, no va a haber una erección. O si, por ejemplo, hay una falla en que el receptor no se dilate adecuadamente estas venas, no se van a producir tampoco la erección. Estamos hablando de personas hipertensas, diabéticas, pero todas las personas que padecen estas enfermedades inevitablemente van a padecer también de disfunción eréctil, o es relativo, no se va a dar en todos los casos. No, es relativo. Algunos pacientes pueden presentar y otros no, ¿no? En la medicina no podemos generalizar. Existen factores condicionantes que van a poder hacer que se puede presentar el problema, ¿no? Otra de las causas, por ejemplo, también son las causas neurológicas, las causas hormonales también, ¿no? Las causas hormonales, por ejemplo, estamos hablando de la baja de testosterona en los varones,
¿no? Por alguna razón. O las fases neurológicas, por ejemplo, cuando hay alguna lesión en la médula, ¿no? Estos pacientes van a tener dificultades para la erección. Son quienes van a estar más propensos a tener este problema, ¿no? En los últimos que he mencionado, casi es por seguro que van a tener una disfunción eréctil. Doctor, muchas personas cuando hablan de este tema no lo tienen claro e incluso lo confunden con la eyaculación precoz, ¿verdad? Sí, es muy frecuente en la consulta esa confusión. A veces los pacientes vienen confundiéndose y nos mencionan, tengo problemas para erectar. Y uno tiene que, por eso el concepto tiene que ser bien claro, lo que dijimos al principio, ¿no? Es la falta de la erección. En la eyaculación precoz es una cosa que el paciente de repente eyacula muy rápido y obviamente después de la eyaculación los varones vamos a tener dificultades para volver a erectar, ¿no? Muy bien, doctor. Es importante, doctor, hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? ¿Por qué es necesario y es indispensable que se haga un diagnóstico acertado? Porque actualmente nosotros tenemos un bagaje de tratamiento para cada tipo de pacientes y para cada necesidad. Entonces, además, hay medicamentos que pueden darse inicialmente y no tener el efecto deseado más adelante, ¿no? O de repente la dosis que está recibiendo no es el adecuado. Hay pacientes que pueden responder muy bien a un medicamento o a un tratamiento. Entonces hay que seleccionar un poco a los pacientes para diferentes tipos de tratamientos. Pero en el diagnóstico lo que usted hace también es determinar cuál es la causa para saber cuál es el tratamiento que se va a tener que seguir. En lo posible, lo ideal en medicina, como en general, es hacer el diagnóstico. Si uno tiene el diagnóstico, el tratamiento es garantizado. El problema es que a veces en muchas enfermedades, y en esta también, no podemos llegar a un diagnóstico definitivo, pero podemos descartar otras enfermedades y poder ayudar un poco mejor al paciente. Haciendo el seguimiento necesario, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué tratamientos existen, doctor? En los tratamientos son tratamientos con medicamentos, tratamientos con aparatos que existen ahora y tratamientos que son, por ejemplo, mecánicos. Si nos puede hablar acerca de los tratamientos con aparatos y mecánicos. Vamos a hablar por partes. Vamos a hablar de medicamentos. Perfecto. Existen una serie de medicamentos. El medicamento más usado y de mejor efectividad en estos momentos es el tadalafilo. No les voy a decir nombres comerciales porque no estamos en el momento. El tadalafilo está usado en diferentes dosificaciones y para cada tipo de pacientes. Es el medicamento que más se adapta a casi la normalidad de la erección de un paciente. Pero usted está hablando de dosis y la dosis solamente la va a determinar el especialista. Exacto, por eso vamos a independizar para cada paciente. Perfecto. Otro medicamento, por ejemplo, tenemos el vardenafilo, que es otro medicamento que también se puede usar, es un medicamento de bastante uso y de muy buena tolerancia en el paciente. Y como tercera generación o como tercer paso para poder usar medicación, por ejemplo, tenemos el sildenafilo, que mucha gente ahora, actualmente y hasta en la medicación que va a usted a cualquier farmacia, es el medicamento que más se usa, pero no es el que más se debiera indicar como médico, ¿no? Ese es lo menos, porque sus efectos son bastante marcados, hay ciertas deficiencias que uno tiene que tener para poder darle la medicación adecuada en el momento adecuado, etc., ¿no? Y actualmente hay un nuevo medicamento que está ya por salir, acá no tenemos todavía en el mercado, que es el avanafilo, que es un medicamento que es mucho mejor que el tadalafilo. Parece que eso va a ser un medicamento que nos va a cambiar un poquito la medicación, ¿no? Obviamente. Esos son en cuanto a medicamentos, ¿no? Claro. En cuanto a tratamientos de uso mecánico, tenemos las bombas de vacío. Las bombas de vacío son una especie de un tubo y que uno al aspirar trata de aspirar que ingrese la sangre para que pueda llenar los vasos sanguíneos y de esta forma permanecer o tratar de que la erección sea adecuada, ¿no? Y se usa un anillo al final para que la sangre no regrese hacia el torrente sanguíneo y pueda mantener la erección y pueda tener las relaciones sexuales el paciente. Lo otro en cuanto a aparatos. ¿Cuáles son? Hay dos aparatos que en estos momentos se están usando muy frecuentemente, ¿no? Las ondas de choque. Las ondas de choque, ha habido hace un par de años que estuvimos en el Congreso en Europa, era el boom del tratamiento. Pero ¿qué ha resultado en estos últimos congresos? Actualmente estuve en un congreso en Estados Unidos. Resulta que el estudio que se ha hecho a largo plazo está indicado solamente para determinado tipo de pacientes. O sea, no se puede generalizar.
porque se trataba de cambiar lo que era medicación, porque los medicamentos también, como todo medicamento, tiene efectos benéficos y tiene efectos colaterales. No va a tener el mismo efecto para todos. Claro, entonces no va a tener el mismo efecto para todos. Y hay otro tratamiento que es mucho más de menor costo, porque esto de ondas de choque es de bastante costo. ¿Cuál es el otro? El otro es el electroestimulación. La electroestimulación es a base de corrientes, es como si se hiciera una terapia física a un paciente para cualquier otra enfermedad, por ejemplo, muscular, etc. Ese mismo concepto se usa para hacer la terapia de estimulación. La estimulación está dado en cuanto a los músculos y en cuanto a hacer ejercicios a la parte vascular del pene. Perfecto. De esta forma se puede mejorar en forma natural, de repente, en algunos pacientes. Tampoco el resultado es general, ¿no? ¿De qué va a depender cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente? Va a depender de muchos factores, de la edad, va a depender de la enfermedad y va a depender de la respuesta que tenga también el paciente, ¿no? Por eso se tiene que hacer un seguimiento a cada paciente. ¿Qué es necesario? Es necesario. Ahora, lo que necesito que aclare, doctor, es por qué una persona no debe automedicarse. ¿Cuáles son las complicaciones que traería a una persona que se automedica? Lamentablemente ahorita acá en nuestro país se automedican a los pacientes y también las boticas nos hacen de que de alguna forma podamos acceder fácilmente a la medicación. Exacto, sí. Entonces, uno de los principales problemas con los medicamentos, porque no va a poder automedicarse por los tratamientos mecánicos o por los tratamientos de aparatos. Claro, hablamos de pastillas. La medicación, sí. Entonces, por ejemplo, lo que más se usa es el sildenafil. ¿Qué sucede con el sildenafil? Va a producir efectos de tolerancia. ¿Qué cosas son efectos de tolerancia? Que el medicamento en un momento le va a hacer bien una dosis. Pero a la siguiente de repente va a usar bastante frecuente y ya la dosis no va a ser el adecuado. Ya no le va a dar efecto. No va a causar efecto. Exacto. Entonces esos son los efectos de tolerancia. Entonces ya va a haber un momento en donde ya por más que se tome 2 o 3 pastillas no va a tener la misma respuesta, ¿no? Por eso usted mencionó cuando estábamos hablando de tratamientos que solo el especialista va a determinar cuál es la dosis que tiene que tomar el paciente, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso es mejor dosificar a cada paciente y ir, como tenemos varios medicamentos, y cada medicamento darle para un determinado tipo de paciente. Quizás el problema aquí, doctor, es que muchos caballeros que están viendo el programa y presentan este problema no acuden a un especialista, no lo hablan con su pareja y van directamente a una farmacia a buscar esta pastillita azul. Por el temor, ¿no? Por el temor precisamente de hablar de este tema que para muchos, como lo mencionó el doctor, es un tema tabú. No Claro. quieren aceptarlo, no quieren hablarlo abiertamente, ni siquiera con un especialista. Exactamente, es que lo que pasa es que creo que todavía tenemos un poco de tabú, porque lamentablemente nuestra psicología de varón hace de que nosotros nos sintamos machos y tenemos que resolver problemas solo, y lo cual no debiera ser así, ¿no? Tenemos que buscar ayuda y yo creo que hay mucha ayuda para este problema. Bueno, y para este problema y otros problemas que se pueden resolver siempre va a ser con la ayuda de un especialista, en este caso el doctor Ricardo Ollana, que está presto para recibir sus consultas. Atiende, doctor, usted en el consultorio que está ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui 194, ¿verdad? Así es, sí, con todo gusto. Y puede recibir llamadas también al teléfono. Por supuesto, sí. 996-590110. Exacto. 996-590110, el teléfono que tienen en pantalla. Pueden llamar con toda confianza al doctor Ricardo Ollana y evitar tantas complicaciones que podría traer la disfunción eréctil, que pueden ser problemas en la familia, en la pareja, problemas de autoestima también, ¿no? Más eso. En el varón es muy importante. Es verdad, doctor. ¿Qué le parece para terminar la entrevista? Vamos con los 3 puntos finales. Ah, bien, a ver, vamos. Vamos a ver cuáles son los 3 puntos finales sobre la disfunción eréctil. Punto número 1. No debe tener miedo para hablar de este tema. Exacto, ¿no? Como ya hemos estado hablando es preferible conversarlo con la pareja o con quien se tenga el problema y acudir de repente a la consulta con el especialista, ¿no? Punto número 2. Existen diversas alternativas para el tratamiento de la disfunción eréctil. Sí, justamente cuando puedan venir a la consulta le vamos a dar un bagaje de tratamientos y adaptarse a cada paciente para que el resultado sea efectivo. Punto número 3. Recuerde no automedicarse. Eso es muy importante, no automedicarse, no solamente para esto, sino para muchas enfermedades. Muchas gracias.
Gracias, doctor Rañana. Quisiera usted también enviar un saludo a todos los amigos de la comunidad octogenaria de Huaycán que nos ven. Claro, muy bien. Un saludo especial para todos los amigos de Huaycán, así que sigan progresando como lo están haciendo hasta ahora. Es verdad, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y despejarnos tantas dudas que teníamos acerca de este tema tan importante como es la disfunción eréctil. Gracias, doctor. Buen día.